Buenas noches. Desde Abba Hombres le damos la bienvenida al pastor Miguel Equisián, que nos lo encontramos desde Buenos Aires. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Daniel. Un gusto, una alegría estar aquí con vos. Bueno, y quien les habla, Daniel Lafortiva, desde Granadero Baigorria, pegadito acá a Rosario, provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos acompañas en esta entrevista testimonial el pastor Dante Aguilar, de la Iglesia Bautista Misionera Punto de Partida de Trelew, provincia de Chubut, quien fue internado el 20 de diciembre por COVID-19. Buenas noches, Dante. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, un privilegio que podamos estar aquí reuniéndonos de esta hermosa manera que Dios ha permitido en este tiempo, que así se haga. Y como vemos ahí a su lado, nos acompaña su esposa Emilia, quien a partir de entonces, del 20 de diciembre de 2020, comenzó otra historia, al igual que sus hijos Dana y Joel. Buenas noches, Emilia. Buenas noches, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, dos historias de casi 5 meses, unidos y separados por el COVID, unidos por el amor y por su fe en Dios, y separados por los protocolos y las circunstancias. Realmente fue nuestra intención hacer esta reunión, esta entrevista testimonial, porque detrás de cada enfermo COVID hay muchas historias y no solamente la del paciente. Por eso es un gusto para nosotros estar con ustedes en este día. Dante, resumínos un poco de esa historia de tu primera internación en Trelew, desde el día 8 de diciembre que empezaste con los síntomas, hasta que te internaste y hasta que recuerdes, porque en una segunda parte nos contarás tu viaje a Buenos Aires. Bueno, yo contraje la enfermedad el 8 de diciembre y se fue al transcurso del tiempo, fue agravándose, confirmando en medio de esa semana mi pérdida de olfato, pero ya ha llegado casi al 20 y sobre la medianoche me despierto con falta de aire, a lo cual le pido a mi esposa que me lleve de urgencia al hospital y allí, bueno, llegué, me toman los datos y como digo, estuve internado y se fue complicando cada vez más, perdí la conciencia y tuve que ser intubado. Cuando desperté algo más de un mes después, sin entender dónde estaba, cómo estaba y por qué estaba. Pues tenía sonda por todos lados y también peleando con la respiración, seguía dependiendo de una máquina oxigenadora. Y ese tiempo, bueno, fue especial, si bien no dejó de ser traumático, pero algo que tenía en claro es que era un hijo de Dios, que tenía una promesa. Por eso digo, no, nunca me encontré reclamando a Dios por la situación que estaba viviendo cuando comencé a tener conciencia de lo que me estaba pasando y recibiendo información de dónde estaba, qué tiempo era, y que todavía estoy derramando la historia, la vivencia dentro de nosocomio. Y decía, nunca me vi reclamando a Dios por qué a mí, sino clamando. Porque sé que la queja me aleja de Dios, pero el clamor me lleva ante sus brazos, y sabiendo que era un hijo de Dios, me aferré a esa promesa. Señor, acuérdate que tienes mi nombre escrito en tu libro de la vida. Tú eres soberano, si determinaste esto, amén, te vas a cuidar mi familia, y si no, en paz estoy.
Ahí estamos. No, sí, me había olvidado de activar el micrófono, discúlpenme. No, preguntaba, vos has estado internado ya en otras oportunidades, por cirugías y demás. ¿Qué fue distinto en esta oportunidad con respecto a las otras? A lo largo de esta vida de 55 años, he pasado por distintas circunstancias. Desde mi infancia, de haber contraído tétano a la edad de 6 años, que aún recuerdo, de los pasillos, los nombres de algunos doctores que atendieron en el Hospital Muñiz. Allí también estuve por un periodo largo, también inconsciente, lo cual ahí me hicieron la primera traqueotomía que perduró hasta esta nueva que me hicieron recientemente. Así que tenía experiencia. Después fui operado de hernia inguinal, fui operado de mis 2 oídos, me hicieron mastectomía. La última intervención en el hospital fue en el 2002. Me hicieron una timpanoplastía y la diferencia fue en que uno sabía o se sometía, sabía a qué iba, y dentro de todo el cuidado y el acompañamiento era distinto. Pero en estas circunstancias, saber de depender de una máquina sin poderte comunicar y tan siquiera ver a rostros conocidos, es lo que hacía más traumático. Claro. Emilia, mientras todo esto pasaba con Dante, ¿cómo fue tu historia? ¿No? Por lo menos toda la historia entre Leu, desde que comenzó con los síntomas y hasta que después tuvieron que partir a Buenos Aires. Contanos un poco. Bueno, gracias por darnos esta oportunidad de compartir. La verdad que pude ver la mano de Dios en todos los detalles, desde que empezó, cuidado, a través de la iglesia, estar en todos los detalles, porque en el primer momento nos aislaron, entonces llegaban las familias de la iglesia con bolsas, todos los días nos dejaban cosas y qué necesitábamos, y veíamos en eso la provisión y la mano de Dios. También saber recibir lo que te dan, porque a veces uno tiende a ser orgulloso y quiere dar el dinero porque te traen las cosas y querías dar el dinero y te decían no porque es una ofrenda. Entonces aprender a recibir y ser agradecido a Dios por todos los detalles que Él tiene, ¿no? Y también ver los detalles desde el día que lo llevé a Dante, yo pensaba que él estaba bien, porque ese día no había tenido fiebre y tampoco había tosido como otros días. Pero llegando la noche, le agarró una tos muy fuerte, muy fea, y ahí fue cuando decidimos ir. Y en ese momento, después pude entender que si yo no lo llevaba esa noche no contaba la historia, porque él no estaba oxigenando y tenía taquicardia cuando entró. Y bueno, desde un primer momento me aferré a la palabra de Dios. Y me acuerdo que uno de los textos que vino a mi mente, uno de los salmos es, al no haber estado el Señor con nosotros, nosotros no estábamos, no tendríamos esa esperanza, no tendríamos todas las herramientas que Dios nos da, los recursos, ¿no? Porque Él nos ha dado grandes y promesas que Él las cumple, porque Él es fiel, ¿no? Y así que bueno, aferrarme a sus recursos, y bueno, cada parte para mí era, por ahí eran lindos y otros no eran muy lindos, pero algo que Dios puso en mi corazón era poder ver lo bueno en medio de todo lo malo, ver los avances, aunque a veces no había ningún avance, poder dar esperanza, ¿no? Y algo que Dios puso en mi corazón era también compartir la palabra de Dios para dar esperanza, porque algo que me encantó es que a medida que iba avanzando la enfermedad, más personas, iba conociendo más personas, entre esas a usted lo conocí, y recibir llamados, aliento, mensajes, eso animaba mucho mi corazón,
y me animaba también más a compartir. Y también sentirte acompañada, como estuvo Daniel. Siempre recuerdo la historia de Daniel, que cuando estuvo en una prueba, él acudió a sus amigos, y bueno, eso es lo más lindo, ¿no? El saberse que estás dentro de una familia y estás acompañado en medio de toda esa dificultad. Y también el acompañamiento de mis hijos. Mis hijos me ayudaron, me contenían cuando me veían un poco triste. Me decían, bueno, mamá, apaga el celular, descansar, y bueno, y era así. Y algo muy lindo que me pasó es que cuando estaba muy triste, me ponía, acudía al Señor y le agradecía. Y bueno, yo le decía al Señor, no entiendo lo que está pasando, pero vos sabes todas las cosas. Nunca me atreví a decirle, porque tengo una amiga en otro país que me decía que orara para que Dios lo dejara acá. Y yo nunca me animé a pedirle eso al Señor, porque yo dije, bueno, Él es soberano y sabe todo lo que hace. Así que bueno, todo eso me sostuvo en ese tiempo. Él me fortaleció, me consoló, y también me sentí acompañada por los hermanos de tantos lugares, de todo el mundo, porque hay un montón de personas que estuvieron orando. Y bueno, me lo hacían saber. Así que creo que fue una etapa en que no veía pasar el tiempo, pero a la vez me sentía tan acompañada por el Señor. Así que, y tan acompañada por la familia de Dios. Qué bueno. Miguel, nos gustaría tus comentarios hasta aquí. Bueno, la verdad que es una alegría verte, Dante, Emilia también. Fue una noticia choqueante, ¿no? En realidad, Emilia daba los informes, yo recibía los informes casi diariamente, y así como los recibía, los enviaba al grupo de la Fraternidad de Pastores Bautistas, que tenemos alrededor de unos 70, y particularmente yo tengo algunas personas que son intercesoras, algunos son pacientes, y todo el día me preguntaban, ¿no? Así que me uno a esto que decía Emilia, y bueno, verlo a Dante nuevamente, así como está, nos da alegría. Lo que a mí me gustaría es preguntarle cómo sigue esto, ¿no? Porque eh, ¿cuál es el panorama? ¿Cuáles son las últimas novedades del cuadro? Porque luego de estar más de un mes en coma, ahí empiezan otros capítulos, ¿no? Así es, Miguel. Dios ha sido maravilloso, porque ese tiempo, cuando yo vuelvo a estar consciente, igual seguía estando grave, mis pulmones se habían agujereado, y en una pleura se me había hecho una acumulación de líquido. He visto la tomografía y parecía literalmente un nido de abeja, de las burbujas de líquido y aire a la cual no podía eliminarlas. Fue así que los médicos, con buen tino, porque uno ora para que ellos sean instrumentos y tomen las mejores decisiones. Uno de los médicos decidió con el cirujano hacer un drenaje, y eso hizo que pudiera yo estar estabilizado. Así que ese tiempo estoy estabilizado, también vi la mano de Dios. Y fue un tiempo lindo, fue un tiempo de bendición, porque el hecho de estar más consciente, más estable, y comenzar a una rehabilitación, a buscar independizarme de la máquina oxigenadora y comenzar a recuperarme corporalmente, me encontré vaciado de promesa y con una necesidad grande de la palabra de Dios. Digo, es un tiempo hermoso que guardo en mi corazón, donde mi esposa y mis hijos ministraron mi vida. Dios me permitió vivir lo que dice el Salmo 42:1. Como el siervo brama junto a las corrientes de agua, así mi alma tiene sed de ti. Y me había hecho comunicar, mi hija, con su sabiduría, ella está estudiando un profesorado de música. Como no podía hablar, me hizo esta tablilla, me trajo un marcador de pizarra
y a veces luchando, señalando, ellos iban armando la palabra, y aún así me podía comunicar con los enfermeros, con los médicos, y así le hice entender que me vinieran, leyeran promesas, trajeran micromensajes, y vimos la mano también orar en los médicos, en que le pude decir, yo no pertenezco a este lugar, pertenezco a una familia y quería que me visiten. Y el médico autorizó que pudieran venir, aunque sea 15, 20, hasta a veces se prolongaba más, todos los días. Y yo esperaba con ansia ese momento. Y fue donde ellos ministraron mi vida con la palabra de Dios, dándome ánimo, estímulo, y aún a veces vieron mi padecer, mi nerviosismo, mis ansiedades, y realmente traían y buscaban dejarme paz. Por eso digo, fue un tiempo hermoso que nos ayudó como familia. Y luego de ahí, una vez que estabilizan mi estado, deciden recién trasladarme a Buenos Aires, donde fui tratado en un centro especializado, el IMAC, centro de alta complejidad. Y ahí fue maravilloso ver que aún los médicos estaban asombrados como en 12, 15 días me dan el alta pulmonar. O sea, se sana mi pulmón, dejando esas cavernas, esos agujeros, simplemente una fibrosis. Y ahí comienza realmente mi rehabilitación motriz. Después de salir no podía estar en pie porque mi físico había bajado muchos kilos en esos 2 meses que he estado, de pesar 81, calculo que a 60, 65, no. O sea, cuando fui dado de alta tenía 67 kilos. Y no tenía fuerza en las piernas, y ahí a comenzar a orar para que Dios fortalezca mis músculos y mis huesos. Y no entendía también en ese tiempo los propósitos de Dios, de por qué había contraído una bacteria intrahospitalaria, que era portador, no me hacía nada, llamada KPC, pero que a otro podría ser mortal. Eso llevó que yo siga en un confinamiento, siga aislado, y por eso, como decía Daniel, estábamos separados con mi señora, no podía ir ni visitarme, y ese tiempo luego lo entendí por qué. Porque fue asistido por profesionales en kinesiología que atendieron mi salud de mañana y de tarde. Eso ayudó que en esos 3 meses que llevó estar ahí internado, con atención de profesionales, me acompañaron en esta rehabilitación. Y eso hoy lo veo también como una bendición y el cuidado de Dios, a respuesta de ustedes, de muchos hermanos. Y digo, Dios sí es sabio, y eso hizo que yo pueda salir realmente caminando, no sin dificultades, sigo estando, pero fue de ver también en el ánimo espiritual, donde Dios también me animó al saber de que, como vemos en la Escritura, el apóstol Pablo no fue un impedimento de estar encerrado, y el pensar de esa manera me ayudó a saber que aunque yo esté en 4 paredes, podía comenzar a nutrirme de la palabra de Dios y a compartir la palabra de Dios, a dar testimonio en mi fe a cuanto enfermero, médico, pero también me tocó en otro lado, aún hasta pastorear, hermanos que están trabajando. Dios también en su cuidado colocó enfermeros y enfermeras profesionales con distintos también presiones, problemáticas en su vida particular, y el poder aconsejarle. También entiendo que Dios tenía una palabra de eso. Y si no hubiese estado yo en ese lugar, si Dios no me hubiese metido, no hubiera permitido que yo le llegue no tengo posibilidad de llegar a profesionales, si no era de esta manera. Por eso estoy agradecido a Dios. Y luego el 10 de mayo, es donde me dan el alta, ahí se estabilizó mi coagulación, porque eso era también otra de las cosas por lo cual me
llevó tanto tiempo estar internado para estabilizar mi coagulación, porque me había descubierto una trombosis en mi pierna, atrás de la rodilla, en mi pierna derecha. Y luego el 13 de mayo regresamos, y ahí sí, después de algo más de 2 meses, sin solamente vernos virtualmente con mi esposa, o a veces la veía de lejos, detrás de un vidrio, cuando traía, que yo me asomaba por la puerta, cuando me traía un recambio de ropas y algunos víveres, alguna bebida, mientras estaba internado, ahí podía recién tener un contacto al menos visual, ¿sí? Uy, perdón. No, y ese fue el tiempo que me llevó 2 meses y medio hasta el 13 que me dan el alta. Ahí. Bien, porque quería hacer una pregunta a Emilia y después que los dos juntos nos cuenten justamente el final, el regreso. Emilia, lo que te quería consultar un poco era, desde tu lado, esos 2 meses que estuviste en una ciudad ajena, fuera de tu ambiente y encima con todas las restricciones de la cuarentena. ¿Cómo viviste ese tiempo, esos días, esos largos 2 meses, ¿no? Bien, nosotros salimos de Trelew el 26 de febrero, que fue mi cumpleaños. Y ese día me acuerdo que yo había planificado con Dante según íbamos a estar juntos ese día, y llegamos en el avión y nos trasladaron al centro de Lima, y son muy estrictos. Ahí cuando yo llegué y le di ya te introducen ahí, firmar los papeles, dice señora, y ahí decía que no se podía visitar. Y o sea que fue el último momento que lo vi, y yo me quedé afuera esperanzada de que me dejaran entrar, y no me dejaron entrar. Así que bueno, tuve que entender que eso también era parte de la voluntad de Dios y que yo debía aceptarla. En un primer momento no voy a negar que lloré, porque era mi día, pero bueno, yo dije, Señor, vos sabés todas las cosas. Bueno, pude estar con mi cuñada y mi cuñado esa noche, y después me fui al hotel. Teníamos la bendición de que tenemos la obra social. Algo que nos pasó y algo muy curioso es que Dante no tenía obra social, y unos meses antes de que pasara todo, yo le insistí a Dante que me diera todos los papeles para que él pudiera ingresar a la obra social. Y en eso vemos también la mano de Dios, ¿no? Porque no tuvimos que pagar nada mientras él estuvo internado, salvo el traslado y el hotel, que era una suma muy ínfima lo que pagaba. Bueno, estuve en el hotel el primer tiempo, estaba ahí muy cómoda, pero por el consejo de una amiga que tengo en Buenos Aires, me dijo, Emilia, vos tenés que aprovechar este tiempo para visitar a la familia de Dante, porque Dante tiene familia en Buenos Aires, pero lejos del hotel. Así que bueno, desafiada por ella, empecé a visitar a los familiares, y después aparecieron algunas hermanas de bautistas, y también familiares de amigas creyentes que yo tengo y que vivían en Tigre. Bueno, bajé una aplicación y empecé a manejarme por la aplicación, y también por consejos de otros, y me orientaban más o menos preguntando, y generalmente preguntaba en los negocios, y así me fui yendo de aquí para allá, y también aproveché ese tiempo no solamente para compartir los partes, sino para llamar a personas que estaban pasando por dificultades o porque estaban también ya con los síntomas, poder contarles mi experiencia y también poder animarlos, ¿no? Y también darle consejos en cuanto a todo lo que pasó Dante, ¿no? Así que fue un tiempo muy lindo en el que Dios también me hizo ver que yo podía ser de bendición a otras, porque a veces uno se encierra en uno mismo. No, uno tiene que seguir sirviendo al Señor aún en medio de la prueba. El año anterior yo había dado un estudio que decía soporta los tiempos difíciles. Una cosa es dar el estudio, otra cosa es vivirlo. Y algo de lo que decía que teníamos que agradecer
tenemos que agradecer a Dios por lo que vivimos, tenemos que brotar, crecer en el lugar donde estamos, en ese tiempo de dificultad. También tenemos que concentrarnos en las promesas de Dios, que es algo que me ayuda un montón, y también tengo que desempeñarme en el papel que Dios me da dentro del cuerpo. Así que tenía muchas bendiciones, la verdad que fue un tiempo muy, muy especial en el que vi su mano en todos los detalles, y a pesar de que no podía ver a Dante, podíamos hacernos videollamadas, podíamos orar juntos, y eso era una bendición también. Así que fue un tiempo muy lindo en el que pudimos aprender un montón de cosas. Hay un montón de cosas pero no se pueden en tan poquito tiempo. Bueno, Miguel, sería muy interesante que nos des tu opinión profesional al respecto de este tipo de experiencias. Sé que has tenido también otro contacto con mucha gente y muchos pacientes. ¿Qué nos podés decir hasta aquí y qué consejos podés dar desde tu visión Sí, quizás. profesional? Sí, cómo no, gracias. Evidentemente, estamos atravesando algo que es histórico, una pandemia, y es un cuadro viral que se va aprendiendo en la marcha. Parece mentira, está trayendo tantas dificultades y solamente el 5% de los casos se complica y puede morir el 2%. ¿Se imaginan un cuadro que complique más del el 10 o el 15%? Sería estragos para la humanidad. Lo que esta patología demuestra es la mala infraestructura, el problema de la contagiosidad que al ser alta, si bien el 90% puede pasarlo con ayuda, pero no hay sistema de salud que pueda aguantarlo. Y bueno, hemos escuchado y opinado un montón de cuestiones. Yo solamente quiero recordarles a quienes nos escuchan que estamos más de 100.000 muertos en Argentina, que avergüenza a la clase política de nuestro país, porque no sé, Dante, si vos estabas vacunado cuando te enfermaste. No estaba vacunado. Yo fui vacunado ya antes de salir, un mes antes de salir dado de alta, recién ahí Correcto, terminé la correcto. primera dosis. Correcto. Pensar que estamos viendo cómo aún los países que no han mezclado la ideología con la salud pública y han actuado de una manera más inteligente, han hecho mucho mejor las cosas, sin ir más lejos, pensando en Uruguay, ¿no? Como un país que no, o sea, no estamos hablando, lo que quiero tratar de decir es que esto nos toca de todos los lados. Y en estos más de 100.000 muertos que tiene nuestro país, parece mentira, hay más de 1.500 personas vinculadas a la salud pública, médicos, enfermeros, camilleros que han muerto. Y también hablando con personalidades de ACIERA, la Alianza Cristiana de las Iglesias de la República Argentina, me comentaban que hay entre 350 y 400 pastores que han fallecido por esta pandemia. Y cuando nos vemos con eso, incluso estamos grabando esto y hablándolo en plena pandemia. Quien les habla ha recibido vacuna. En el mes de marzo yo tenía las 2 Sputnik colocadas, pero colegas cercanos a mí con las 2 vacunas han tenido cuadros que no han llegado a la gravedad, pero también muy difícil. Y estamos todos aprendiendo, ¿no? Y como decía muy bien Emilia, y vos también, Dante, hablaba de la soberanía de Dios. A mí me gusta mucho un texto en 2 Samuel que dice: Dios es quien despeja mi camino. Y como pastor y como psicoterapeuta y psiquiatra, estamos viendo cómo este camino es tan distinto para cada persona y qué importante es la fe que nos permite, y que hoy la ciencia lo corrobora. Quienes tenemos fe, quienes podemos vivir con fe, los procesos de la vida lo pasamos mejor. Y para mí era muy fuerte estar hablando con el pastor Sergio Fuentes, con Maxi de Madryn y con otros consiervos que estaban más cercanos quizás a la problemática, y cómo con la intercesión, la oración, la ayuda en distintas formas, hoy poder verte y tenerte, Dante, es una alegría muy grande. Y
quizás hay personas que están escuchando y se preguntan, a mí no me tocó esta suerte, ¿no? La de poder estar con vida. Falleció mi papá, mi tío, mi primo, afecta más a hombres que mujeres, y a edades mayores, aunque está bajando la edad, y no sabemos si la delta va más grave o no. Me decía mi hermana que en España ya están pensando la quinta ola porque se viene el crecimiento de la delta. Estamos viviendo, tratando de cuidarnos, estimulando a que haya vacunas y que podamos junto con la ciencia, guiados para hacer las cosas de la mejor forma. Pero gracias, Dante, por tu testimonio de vida, y ojalá que muchos hombres, pudiendo escuchar este testimonio, se animen a hacer las cosas bien, esto de tener una obra social, de poder acercarse y tener cercanía a la salud pública, y buscar en Dios, que es nuestra fuente de toda razón, de toda justicia, y confiar en Él, que es el que despeja nuestro camino. Yo te agradezco, Daniel, y quería dar esta palabra nomás. Muchas gracias, Emilia, también. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias Emilia, gracias Dante, gracias por su testimonio, que sin lugar a duda va a ser de mucho valor para muchas personas. Realmente algunas de las cosas que comentaba Emilia, ¿no? Sirven para aquellos que tengan que tengan la ingrata experiencia, digamos, de tener que acompañar a algún ser querido con todo esto. Pero bueno, sin lugar a dudas, que como a mí me gusta mucho el pasaje, ¿no? Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es muy, muy importante el pasaje siguiente, el versículo siguiente, que dice, sin embargo, bien hiciste en estar conmigo en mis tribulaciones. Necesitamos de esos mensajes que mandaba Emilia todos los días y que Miguel replicaba y que nos permitía poder estar ahí orando y afirmando eso. Necesitamos del abrazo, necesitamos el beso no se puede dar, pero del abrazo, el toque, de un videíto, de un simple mensaje. Necesitamos de nuestros hermanos y le damos gracias a Dios por eso. Si alguien quiere decir algo más, y si no, bueno, será hasta el próximo video. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Déjame cerrar con esto. Sí. Hablaba de los profesionales, y Dios también quiere glorificarse, aún a través de nuestras pruebas. La iglesia está colocada y para padecer aquello que le faltó a Cristo, nos ha dejado a nosotros. Y como comparto, la muerte es parte de la vida. Lo importante es cómo nos vamos a enfrentar a ese Dios, porque creemos y compartimos que está determinado el hombre que muere una vez y después se enfrente ante ese Dios creador. Y como hijo de Dios, también estamos en esa condición. Y poder, yo no sabía cuando puse Job 23:10, que Dios conoce nuestro camino. El texto dice, seré probado y saldré como el oro. Porque también estamos colocados todos a pasar un tiempo de dificultad donde Dios prueba los corazones. Pero saber que el Dios de toda gracia y de toda consolación siempre nos da las cosas mucho más abundantes de lo que creemos, esperamos, ¿sí? Y esa es la esperanza que con esto que nos tocó vivir, les queremos compartir. Que las dificultades nos ayudan a conocer mejor a ese Dios. Y en nosotros el privilegio de poder consolar a otro con la consolación, con ese abrazo, con ese amor, con esa protección que Dios nos dio en ese tiempo de circunstancias. Es maravilloso saber de la familia de Dios, que aún no podemos salir de nuestro asombro de ver hasta dónde llegó nuestros nombres en esta circunstancia difícil. Pero es parte de la bendición de Dios porque un día hemos creído en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Muchísimas gracias por este cierre final, Dante. Dios les bendiga y será hasta la próxima.
Buenas noches. Chao. No me-